Vamos a examinar una porción de las Escrituras bastante familiar para cualquiera que sea estudiante de la Biblia. Romanos capítulo 1, comenzando en el versículo 18 y extendiéndose hasta el final de este capítulo. Voy a leer solo él. Primer versículo para preparar el escenario para el despliegue de esta profunda verdad. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad en injusticia. Esta sección trata sobre la ira de Dios. Admitidamente no es un tema popular, ciertamente no es un tema popular en el mundo y ni siquiera un tema muy popular en la Iglesia, pero es un tema absolutamente crítico y central para cualquier comprensión del Evangelio, la ira de Dios. Ahora, hay varios aspectos diferentes de la ira de Dios. Hay lo que podríamos llamar ira eterna porque es el castigo que Dios impone a los pecadores incrédulos para siempre en el infierno. Esa es la ira eterna y la Biblia habla a menudo de eso. También hay ira escatológica, es decir, la ira de Dios, que se desata al final del mundo, descrita por algunos de los profetas del Antiguo Testamento, descrita por Jesucristo mismo en el discurso del Monte de los Olivos y claramente expuesta para nosotros en el libro de Apocalipsis. Ira escatológica, ese aspecto de la ira de Dios que se libera al final del mundo. También hay lo que podríamos llamar ira cataclísmica, como un tsunami, un volcán, un huracán, un terremoto, un avión que se estrella en las Torres Gemelas, resultando en miles de muertes. Los cataclismos ocurren en este mundo y son un reflejo del juicio de Dios. También existe lo que podríamos llamar ira consecuente. La ira consecuente es la ira de la siembra y la cosecha. Vives cierto tipo de vida y pones en marcha ciertas fuerzas que producirán juicio. Pero hay otro tipo de ira y es la ira que se presenta en este pasaje y es la ira del abandono. Es la ira del abandono. Es esa ira exhibida por Dios cuando da la espalda a una sociedad. Una de las escenas más trágicas en las páginas de las Escrituras nos proporcionaría una buena ilustración de ello. Es una escena que involucra al hombre más fuerte que jamás haya vivido, el poderoso Sansón. Él es el Superman original y uno real. Según Jueces 16 versículos 18 a 21, leemos esto: cuando Dalila vio que él le había contado todo lo que había en su corazón, envió a llamar a los señores de los filisteos diciendo: vengan una vez más, porque él me ha contado todo lo que está en su corazón. Entonces los señores de los filisteos subieron a ella y trajeron el dinero en sus manos y ella hizo que él se durmiera sobre sus rodillas y buscó a un hombre y le hizo afeitar las 7 trenzas de su cabello. Entonces ella comenzó a afligirlo y su fuerza lo dejó y ella dijo: los filisteos están sobre ti, Sansón. Y él despertó de su sueño y dijo: saldré como en otras ocasiones y me sacudiré libre. Y luego esto. Pero él no sabía que el Señor se había apartado de él. Y entonces los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos y lo llevaron a Gaza y lo ataron con cadenas de bronce y él fue un molinero en la prisión, un trabajo para un mulo. Debido a su pecado, el Señor lo dejó. El juicio del abandono. A los hijos de Israel, Dios dijo en Jueces 10, me habéis abandonado. Y habéis servido a otros dioses, por tanto, ya no os libraré más. Ve y clama a los dioses que has elegido, que te libren. En el tiempo de tu angustia, Dios está diciendo: estoy hecho contigo. En Proverbios capítulo 1 versículos 24 a 31, encontramos un sentimiento similar. Porque llamé y rechazasteis, extendí mi mano y nadie prestó atención y despreciasteis todo mi consejo y no quisisteis mi reprensión, incluso me reiré de vuestra calamidad. Me burlaré cuando
Venga tu terror, cuando tu terror llegue como una tormenta y tu calamidad llegue como un torbellino. Cuando lleguen sobre ti la angustia y la agonía, entonces me llamarán pero no responderé. Me buscarán diligentemente pero no me hallarán porque odiaron el conocimiento y no eligieron el temor del Señor. No aceptaron mi consejo, despreciaron toda mi reprensión, así que comerán del fruto de su propio camino y se saciarán con sus propios dispositivos. En Oseas 4:17 se registra que Dios dijo, Efraín está unido a los ídolos, déjalo solo. Llega un momento en que Dios abandona a los hombres. Dios llega a un punto donde deja ir a un pueblo, los deja ir a las consecuencias de sus propias elecciones pecaminosas. No aceptarán su consejo. Desprecian toda su reprensión, como dice Proverbios, así que comen el fruto de sus propias elecciones y tienen que estar satisfechos con los dispositivos que han elegido. De los fariseos, Jesús dijo, déjalos solos, son guías ciegos de ciegos. Mateo 15:14. Las palabras más aterradoras, déjalos solos. Es algo espantoso pensar en eso, espantoso pensar que podría ser abandonado por Dios, que la oportunidad de salvación haya pasado, que el día de la gracia haya terminado. Los pasajes que les leí se relacionan con un individuo en el caso de Sansón, pero en su mayoría se relacionan con un grupo como los fariseos, o con una nación como Israel. Y creo que es muy relevante hablar de esto porque es bastante convincente que Dios ha abandonado a nuestra nación. Dios ha abandonado a América a los efectos de sus elecciones pecaminosas. Boa, esta no es la primera nación a la que le ha sucedido. Esta es la historia de la historia. Hechos 14:16. El apóstol Pablo dijo, en las generaciones pasadas, Dios, permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Esta es la historia de la historia. Todas las naciones en la historia van por su propio camino. Así como las naciones antiguas, como las naciones pasadas. Seguimos el mismo ciclo de tener la verdad, rechazar la verdad y ser abandonados por Dios. C.S. Lewis estaba escribiendo en su libro El problema del dolor y escribió esto, los perdidos disfrutan para siempre de la horrible libertad que han exigido y por lo tanto están autoesclavizados. Dios abandonará a los pecadores a sus propias elecciones y las consecuencias de esas elecciones. ¿Y cuál es este acto de abandono por parte de Dios? Es la remoción de la gracia restringidora. Es cuando Dios suelta y entrega una sociedad a sus propias libertades pecaminosas y los resultados de esas libertades. Ninguna escritura enfrenta más directamente este abandono y sus consecuencias que Romanos 1. Aquí está la discusión más gráfica y más completa de lo que significa ser abandonado por Dios y es el mejor pasaje que conozco para explicar el caos moral y la confusión que experimentamos en nuestra propia nación en este mismo momento. La ira de Dios ya está trabajando en nuestra cultura. No estamos esperándola, la estamos experimentando. Actualmente. Baje al versículo 24 y aquí está la sección definitoria sobre lo que significa ser abandonado por Dios. Versículo 24, Dios los entregó. Versículo 26, Dios los entregó. Versículo 28, mitad del versículo, Dios los entregó. 3 veces tienes la declaración, Dios los entregó. Este término, paradidimia, en griego puede tener un sentido judicial. Puede ser usado de un juicio hecho sobre un criminal que luego es entregado para castigo. Cada una de estas frases expresa el hecho de que la ira de Dios ha actuado judicialmente para sentenciar a los pecadores. Es Dios oficialmente entregándolos
Es Dios dejándolos ir al curso ininterrumpido y al efecto de sus elecciones pecaminosas. Cuando cae este juicio, hay una privación de la gracia restringidora y el pecado corre desenfrenado por una sociedad. El pecado es tanto la causa de esto como el efecto y la próxima causa y el próximo efecto mientras sigue y sigue y sigue. El pecado es la razón y el pecado es el resultado. El pecado es la causa y el pecado es la consecuencia. Ahora quiero que noten la ira del abandono en su progresión. Esto les ayudará a entender por qué digo que la estamos experimentando. No solo en América sino en el mundo y particularmente en el mundo occidental hoy. Mire el versículo 24. Cuando la ira del abandono entra en acción, esta ira que se define para nosotros como Dios entregándolos sigue tres pasos, sigue tres pasos secuenciales. Ustedes notan por lo tanto, y eso, por supuesto, lo conecta con el pasaje anterior. El pasaje anterior tiene como declaración líder, la ira de Dios se revela desde el cielo. Y luego hay una serie de declaraciones sobre por qué se revela la ira de Dios, porque la verdad está suprimida, porque lo que se conoce de Dios es rechazado, etcétera, etcétera. Y luego en el versículo 24 vuelves a lo que es esa ira, por lo tanto Dios los entregó. Y en primer lugar, Dios los entregó en las lujurias de sus corazones a la impureza para que sus cuerpos fueran deshonrados entre ellos. La primera indicación en una sociedad de la ira del abandono es la inmoralidad sexual, la inmoralidad sexual. Cuando una sociedad se vuelve pornográfica, cuando el carácter general de una sociedad puede verse como inmoral, esta ira está en efecto. Cuando el hombre es abandonado por Dios, cuando una sociedad es abandonada por Dios, opera solo a partir de las pasiones de su propio corazón impuro. Opera en las lujurias del corazón que llevan a la impureza. El corazón es miserable. El corazón es inmoral y el cuerpo sigue. Así que ves eso en el versículo 24. Primero, las lujurias dominan el corazón llevando a la impureza y los cuerpos siguen de las formas más deshonrosas. El corazón es perverso y sin restricciones y el cuerpo sigue y tienes una cultura pornográfica. Podemos volver bastante fácilmente en nuestro propio país a la revolución sexual relacionada con el movimiento hippie, relacionada con el imperio de Playboy que comenzó y desde entonces esta sociedad se ha vuelto cada vez más pornográfica hasta que incluso Internet está dominado por millones y millones de sitios web pornográficos inmorales para alimentar las lujurias insaciables que dominan nuestra cultura. Esto lleva a la destrucción y aplastamiento del matrimonio. Esto lleva a un abuso horrible y horrendo de los niños, pedofilia, todo tipo de abuso infantil, todo tipo de pornografía que involucra a niños que continúa desenfrenada. A un ritmo salvaje porque se ha eliminado la gracia restringidora. Y el sexo corre desenfrenado. El matrimonio se convierte en una opción menor mientras las personas participan en comportamientos inmorales fácil y constantemente sin compromiso. Ese es solo el primer paso. Entonces miras a una sociedad y preguntas, ¿está impulsada por la inmoralidad sexual? ¿Está llena de lujuria en el corazón que lleva a la impureza y el cuerpo sigue en comportamiento deshonroso? La respuesta para nuestro propio mundo y nuestra propia sociedad es sí. Y sería muy difícil imaginar una nación en este mundo occidental saturado de medios en el que vivimos. Sería difícil entender que una nación siguiera este camino sin arrastrar a todo el mundo expuesto a su cultura a través de los medios de comunicación con ella. Y por lo tanto, no es solo un problema nacional, es un problema mundial. Pero ese es solo el primer paso. El segundo paso está en el versículo 26. Por esta razón,
Dios los entregó, aquí está el segundo paso, a pasiones degradantes. Ahora no estamos hablando solo de pasiones, hemos añadido degradante. Estamos bajando. Hay una mayor depravación aquí. Las pasiones degradantes se pueden definir como afectos groseros, deseos viles, perversión o incluso inversión. Y aquí se define. Sus mujeres cambiaron la función natural por la que es antinatural, simple y llanamente, lesbianismo, homosexualidad. Y el Espíritu Santo primero en este pasaje se refiere a la degradación de las mujeres porque generalmente son las últimas en ser afectadas en la decadencia de la moral porque tienen un instinto maternal y un instinto protector sobre sus propios hijos. Pero cuando la ira del abandono está en vigor, incluso las mujeres caen en las pasiones degradantes. Y en nuestra cultura, el movimiento lesbiano ha sido vocal e implacable y apasionado y feroz e incluso violento, prueba de que absolutamente toda virtud se ha ido cuando la maternidad, la relación humana normal más alta y virtuosa es abandonada y las personas que lo hacen son elevadas como íconos culturales. Toda virtud se ha ido cuando la homosexualidad invade el género femenino. Y el versículo 27 añade, de la misma manera también los hombres abandonaron la función natural de la mujer y ardieron en su deseo hacia uno al otro, hombres con hombres cometiendo actos indecentes y recibiendo en sus propias personas la pena merecida de su error. Y hay un pequeño desliz de la ira consecuente. ¿Cuál es la pena merecida de su error? Que reciben enfermedades venéreas, SIDA. Eso también va a escalar. En esta ira del abandono, también habrá ira consecuente de elecciones pecaminosas que llevan a enfermedades mortales. La homosexualidad es el segundo paso. Así que mira a una sociedad. Cuando ves una sociedad que es pornográfica, que está metida en la inmoralidad sexual, fornicación, adulterio como forma de vida dominante que no solo existe sino que está aprobada ahí, exaltada de todas las formas en los medios de comunicación, sabes que la ira del abandono está en funcionamiento. Luego cuando una sociedad también exalta la homosexualidad, el lesbianismo y la homosexualidad masculina, o sodomía, sabes que está hundiéndose aún más. Pero hay un tercer paso y el tercer paso está en el versículo 28. Tal como no les pareció conveniente reconocer a Dios más tiempo, aquí está el tercer paso, Dios los entregó a una mente depravada. Primero, el corazón está podrido y el cuerpo sigue y luego la mente se va. ¿Qué es una mente depravada? Bueno, la palabra literalmente significa aprobado y encontrado inútil, descalificado para su propósito previsto, una mente que no funciona. El razonamiento está tan corrompido que está lisiado. La facultad intelectual ya no puede funcionar. La ley moral de Dios escrita en el corazón ha sido literalmente pisoteada y reemplazada por la inmoralidad cultural. La conciencia no puede funcionar. Y así, dice en el versículo 28, hacen las cosas que no son adecuadas, no morales. Entonces la inmoralidad va en todas direcciones. Y ahora no puedes encontrar el camino de regreso porque la mente está tan corrupta. La gente no piensa correctamente. El cerebro de las personas no sigue los caminos que debería. Abogan por todas las cosas miserables y deprecian todas las cosas virtuosas. ¿Y qué fluye de esta cultura pornográfica? ¿Homosexual y depravada? Todo mal, versículo 29, toda injusticia, maldad, codicia, maldad, lleno de envidia, asesinato, contienda, engaño, malicia, chismosos, calumniadores, aborrecen a Dios, insolentes, arrogantes, jactanciosos, inventores de mal,
Incluso se inventan nuevas formas de maldad, desobedientes a los padres. ¿Te preguntas cómo diablos llegó eso allí? Eso era una ofensa capital en el Antiguo Testamento. Desobedece a tus padres, pierdes la vida. Sin entendimiento, no fiables, no amorosos, no misericordiosos. Y eso es solo una lista parcial. Es como si alguien hubiera abierto la alcantarilla del pecado y lo dejara correr por la sociedad. Y aunque conocen la ordenanza de Dios, está escrita en él. Corazón, Romanos 2. Está escrita en las páginas de las Escrituras. Y también saben que aquellos que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo hacen lo mismo, sino que también dan aprobación entusiasta a aquellos que las practican. Saben que está mal. Conocen las consecuencias. Lo hacen de todos modos y dan aprobación entusiasta a otros que lo hacen. Siempre piensa en cuando el presidente impugnado Clinton fue atrapado en su inmoralidad escandalosa. Sus índices de aprobación subieron. Eso es Romanos 1. Por supuesto que subieron porque todos los demás pecadores se sienten cómodos con un líder que es como ellos. Esto es solo cualquier día en el periódico, cualquier día en la red de noticias por cable. Esto es solo la vida en el mundo en todas sus formas pecaminosas. Sin conciencia, sin razón, sin restricción, una sociedad se vuelve como bestias inmorales y lujuriosas corriendo desenfrenadas. Llega al nivel de Jerry Springer, donde es tan bizarro y tan corrupto que nos reímos de la corrupción no convencional. Miras a la sociedad en este país y te preguntas, ¿es esta una sociedad pornográfica, homosexual, depravada que manifiesta todas estas características o no? La respuesta es inequívocamente clara. Los medios de comunicación, la televisión, la industria musical, la radio, las revistas, presentan a las personas que son los proveedores de esta inmundicia como los héroes y íconos culturales, gente del cine, gente de la televisión, gente de la música, etc. Este material incluso es defendido en todo este país en instituciones educativas, particularmente las universidades son verdaderos focos de defensa de toda esta clase de iniquidad. Esto es lo que sucede cuando Dios abandona a una sociedad. Miro a nuestra sociedad y digo, esto es. Y eso entonces nos lleva a la pregunta del texto, ¿por qué lo hace Dios? ¿Por qué Dios abandona a una sociedad? Vamos a volver al versículo 18. Ahora sabemos cómo se ve cuando lo hace, pero ¿por qué lo hace? La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que suprimen la verdad en injusticia. La ira de Dios ya está operando en nuestra cultura. Y Dios ha abandonado nuestra sociedad en gran escala y ha dejado que nuestra sociedad siga el camino que elige seguir sin restricciones. Pero Dios ha abandonado nuestra sociedad porque nuestra sociedad primero abandonó a Dios. Sea que cuando esa sociedad no tolerará la ira contra el pecado, nuestra sociedad no tolerará la ira contra el pecado. Nuestra sociedad se alimenta del pecado y no quiere que nadie le niegue sus iniquidades. Y así, aquí estamos bajo la ira del abandono de Dios. No es como solía ser. La gracia restringidora ha sido retirada y esta sociedad se vuelve más inmoral, más homosexual y más depravada cada día. ¿Y por qué? Voy a mostrarles una secuencia que comienza en el versículo 18 que nos ha llevado a esto. La razón principal se resume en una declaración: suprimimos la verdad. Cualquier sociedad que suprime la verdad, literalmente en el original que está constantemente intentando suprimir la verdad y la suprime en injusticia, o mejor,
por su impiedad. Aplastamos la verdad. Silenciamos a los oradores de la verdad aferrándonos a nuestro pecado. Vemos la luz, odiamos la luz, corremos hacia la oscuridad. Despreciando la luz, condenando la luz. Suprimir la verdad debe implicar que tenemos la verdad. Dios existe y ha hecho conocida su existencia para nosotros. Él ha autorizado divinamente nuestras mentes para que funcionen en una base de causa y efecto y para volver al hecho de que el efecto, el mundo, debe tener una causa, a saber, el Creador y podríamos entender que había un Dios solo por la razón. También en Romanos 2, Él ha colocado divinamente dentro de nosotros una ley escrita en nuestros corazones que es un estándar moral y ético que debe ser obedecido o activa una conciencia que es un dispositivo de advertencia en cada ser humano que amenaza a ese ser humano con una pérdida de bienestar y miedo y peligro si se viola. Luego está la revelación de Dios en las Escrituras. En el mundo occidental hemos tenido la palabra de Dios durante siglos. En América la hemos tenido durante siglos. Pero esta nación y el mundo han suprimido la verdad. En injusticia, aplastándola bajo las preferencias por el pecado. Ahora, permítanme desempacar estos versículos. Versículo 18 hasta el versículo 23, dándoles 4 razones secuenciales específicas para la ira de Dios. Número 1. Revelación. Número 1. Revelación. A los hombres se les ha dado la verdad. El versículo 18 dice, suprimimos la verdad. El versículo 19 luego describe la fuente de eso. Lo que se conoce de Dios es evidente dentro de ellos, porque Dios lo hizo evidente para ellos a través de la razón y la ley moral escrita en el corazón. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su poder eterno y naturaleza divina han sido claramente vistos, siendo entendidos a través de lo que ha sido hecho para que estén sin excusa. Están sin excusa porque es tan obvio que una creación tiene que tener un creador, un diseño tiene que tener un diseñador. Dios ha incrustado la evidencia de la verdad espiritual y moral y de su propia existencia y su grandeza y su poder en la misma tela del ser del hombre. Hablamos de nuestros 5 sentidos. Pero tenemos más trabajando en nosotros que solo 5 sentidos físicos. Tenemos 2 sentidos espirituales, la razón es uno y la moralidad es otro. Estos son tan fuertes dentro de nosotros que nos llevarían a Dios como un creador, un poderoso creador. Nos llevarían a Dios como un legislador y, por lo tanto, un juez si simplemente siguiéramos lo que está implantado en nuestros corazones. De hecho, está tan incrustado en nosotros, el final del versículo 20, que todos nosotros estamos sin excusa. No podemos alegar ignorancia. Y en nuestro país y en Occidente, tenemos además la Biblia y las iglesias y las instituciones cristianas. Todas las universidades de la Ivy League originalmente fundadas fueron todas fundadas como instituciones cristianas para entrenar pastores. A lo largo de la historia de esta nación, hemos tenido la verdad. Dios se ha dado a conocer a través de la revelación general en la creación, percibida por la razón, y en la ley escrita en el corazón, percibida por la conciencia. Lo que se puede conocer de Dios. Dios es conocible. Cristo es la luz que ilumina a todos los hombres. Todos tienen algún conocimiento de Dios evidente. Me encanta esta declaración importante, evidente en ellos, o dentro de ellos, en la mente, en el alma, en la razón, en la conciencia, en la tela de lo que es ser humano. Luego agregas a eso la revelación especial de las Escrituras y hemos escuchado la verdad. Desde el comienzo de la existencia de esta nación, hemos escuchado la verdad. Ahora la verdad
Siempre es atacada, siempre es atacada. Y vivimos en un mundo moderno, la evolución ha llevado a cabo un asalto masivo a la verdad al negar que necesita haber una causa para el efecto del universo. ¿Qué tipo de idiotez es esa? Siempre que los gentiles eran evangelizados en el libro de los Hechos, siempre que los gentiles necesitaban escuchar sobre Dios, los predicadores les hablarían del Dios que creó todo, Hechos 14, Hechos 17. Los llevarían de vuelta a la creación porque todos sabían que tenía que haber un creador. Tenía que ser poderoso. Tenía que ser un diseñador. Tenía que ser moral. Porque había moralidad en el corazón mostrada en las leyes que los hombres hacían y en las estructuras de las relaciones. Este Dios también era un Dios que tenía personalidad, porque la personalidad no puede salir de la no personalidad. Y así, al evangelizar a los gentiles, comenzabas con el Creador, como hizo Pablo en el Areópago. Al evangelizar a los judíos, comenzabas con el Antiguo Testamento. Para los gentiles era la revelación general de Dios. Para los judíos era la revelación especial de Dios. Y ahora nuestra sociedad ha tenido éxito en eliminar la necesidad de un creador con la teoría de la evolución y en menospreciar la autenticidad de las Escrituras. Y incluso en la Iglesia. Hoy, hay una carrera loca por eliminar las Escrituras porque la gente no quiere escucharla. Pero la verdad está ahí. Está en la conciencia, está en la razón que te lleva a Dios y está en la revelación de las Escrituras. Y los pecadores están sin excusa porque lo que se conoce de Dios es evidente dentro de ellos porque Dios lo hizo evidente para ellos al crearlos de la manera en que lo hizo. Y así, al mirar la creación, ves sus atributos invisibles, su poder eterno, su naturaleza divina claramente y no tienes excusa. Revelación, eso es lo primero. Dios se ha revelado al hombre. Los hombres han recibido la verdad. En este país, incluso la verdad bíblica. Segunda palabra en esta progresión, rechazo. Los hombres se han apartado de la verdad. Versículo 21, aunque conocían a Dios, no lo honraron como Dios ni dieron gracias, sino que se volvieron vanos en sus especulaciones y su corazón necio se oscureció. Y aunque el hombre encuentra a Dios en la razón, lo rechaza. Encuentra a Dios en la ley moral y la conciencia, lo rechaza. Está expuesto a la verdad de Dios en las Escrituras, la rechaza. Suprime la verdad bajo sus iniquidades porque ama más la oscuridad que la luz. Y se sumerge hacia abajo, creyendo que puede vivir su vida de la manera que quiera sin ninguna consecuencia en absoluto. Y dejándose a sí mismo por lo tanto bajo el juicio divino del tipo más severo. Y así miramos a una sociedad hoy, particularmente aquí en América y en el mundo occidental, tan asombrosamente influenciada por el Evangelio. Y vemos a un pueblo que no honra a Dios. Vuelve al versículo 21. No lo honran como Dios. No dan gracias. Es decir, no le agradecen. Por ser la fuente de todo lo que tienen. El problema del hombre no es que no pueda encontrar a Dios. El problema del hombre no es que no pueda reconocer a Dios. El problema del hombre no es que no pueda encontrar la verdad o reconocerla. Verdad, es que no querrá. Y es volver a Juan 3 nuevamente, aman más la oscuridad que la luz porque sus obras son malvadas. No quieren honrar a Dios. Honrar a Dios entonces los haría responsables ante Él y ante su ley y por lo tanto, bajo su juicio, el hombre preferiría vivir sin Dios a la vista en absoluto. Estaba pensando esto hace un par de años y pensé que al hombre le gusta vivir con 5 mentiras dominantes.
Estas son muy cómodas para el pecador. 1. La vida es aleatoria. La vida es aleatoria. Todos somos productos de la casualidad evolutiva, sin propósito, sin creador, sin responsabilidad. Básicamente vivimos en un universo donde la fórmula básica es nadie por nada igual a todo. Nadie está a cargo. Nadie nos puso aquí. No somos responsables ante nadie. Una roca es una rata, es un perro, es un niño, era el mantra de una organización. Nadie nos hizo, no tenemos razón y por eso somos libres en este mundo aleatorio para hacer lo que queramos. La segunda mentira dominante, la verdad es relativa. Sin absolutos, sin estándar. Solo tienes que fluir en algún lugar alrededor de la opinión pública, pero puedes cambiar la opinión pública como bien sabemos. La ética puede cambiarse si tienes suficiente influencia y suficiente poder y suficiente persistencia. Pero no hay verdad absoluta. Todos somos libres de poseer nuestra propia verdad y exigir la libertad de vivir nuestras vidas según nuestra propia verdad, que es de nuestra propia invención. Una tercera mentira dominante es que las personas son básicamente buenas. O, si se vuelven malas, alguien las abusó. Alguien más tiene la culpa. Les falta autoestima. Tienen problemas psicológicos basados en fallas ambientales. Pero las personas son básicamente buenas. Yo soy básicamente bueno. Los escuchas decirlo todo el tiempo. Una cuarta mentira que domina nuestra cultura es que todos pueden cambiar su propia vida, tomar el control, hacerse cargo, convertirse en la persona que quieren ser. Tienes el poder de ser lo que quieras ser. Esa es la mentira más grande de todas. Puedes ser todo lo que quieras ser. La gente les dice a sus hijos, puedes ser lo que quieras ser. Déjame decirte, si eres lento, morirás lento. Si eres tonto, morirás tonto. Si no puedes llevar una melodía en un cubo, morirás sin poder llevar una melodía en un cubo. Hay ciertas cosas que nunca podrás cambiar. No puedes hacer todo lo que quieras hacer, eso es ridículo. Pero eso encaja en el mantra de esta libertad maníaca en una cultura saturada de pecado. Y la quinta y dominante mentira es que el objetivo de la vida es la satisfacción propia. El objetivo de la vida es la satisfacción propia. Realmente estás tras sentirte bien contigo mismo, estar satisfecho con quien eres. Escuchas a estas personas decir, así soy yo, tómalo o déjalo, y estoy feliz de quien soy. Esto soy yo y simplemente estoy ahí fuera. Y quieres decir, bueno, desearíamos que no lo estuvieras, solo ve a otro lugar. Esta es esta descarada ilusión de sí mismo descarada. La vida es aleatoria. La verdad es relativa. Las personas son básicamente buenas. Todo el mundo puede cambiar su propia vida si lo elige y el objetivo de la vida es la satisfacción propia. La verdad es lo opuesto a eso. Dios es soberano y nada es aleatorio. La Biblia es la verdad absoluta. Todas las personas son básicamente pecaminosas. Solo Cristo puede cambiar tu vida y la sumisión desinteresada a Jesucristo es el objetivo de la vida. Lo han entendido completamente mal. Y entonces, ¿por qué honrarían a un Dios al que niegan? ¿Por qué le darían gracias? Creen que han logrado todo por su cuenta. Pueden mirar la belleza de este mundo con todas las cosas buenas que Dios ha puesto en él por su gracia común y no pueden agradecerle por una puesta de sol, por amor, por niños, por un bebé, por una buena comida, por unas vacaciones, por descanso,
por sueño, por una silla cómoda. No pueden agradecerle porque entonces estarían reconociendo que Él es la fuente. Es como Isaías, escribió sobre su propio tiempo, te sentiste seguro en tu maldad y dijiste, nadie me ve. Tu sabiduría y tu conocimiento te han engañado porque has dicho en tu corazón, yo soy y no hay nadie además de mí. Ese es el mantra moderno americano. Yo soy el Invictus, yo soy el capitán de mi alma. Vacío, inútil egocentrismo. Y en este vacío egocentrismo es succionada una oscuridad más profunda. Vuelve al versículo 21, porque aunque conocían a Dios, no lo honraron como Dios ni dieron gracias. Y estamos hablando colectivamente sobre una sociedad aquí. Pero se volvieron vanos en sus especulaciones, vanos, vacías ideas humanas, inútiles. Y como dije, en ese vacío se succiona la oscuridad. Y el final del versículo 21 dice, su corazón necio fue oscurecido. No quisieron saber y ahora no podían saber. La oscuridad dominaba. La luz se apagó. La oscuridad intelectual y moral se convirtió en oscuridad espiritual, oscuridad mortal. La ira llegó debido a la revelación y viene una y otra vez y otra vez y otra vez a las sociedades a lo largo de toda la historia humana porque no reconocerán a Dios que se ha revelado y entonces tienes revelación seguida de rechazo. Y cuando llega el rechazo, la luz se apaga, llega la oscuridad. Y un tercer paso sigue. Racionalización, racionalización. Esto, si no fuera tan triste, sería gracioso. Versículo 22. Profesando ser sabios, se volvieron necios. La idiotez del versículo 21 se exacerba en el versículo 22. Su oscuridad es tan profunda que no pueden evaluar su verdadera condición. Así que profesan ser sabios. Me recuerda a la señora que fue al psiquiatra. Llevaba un pato con una correa. Y el doctor dijo, ¿cómo puedo ayudarte, señora? Ella dijo, no soy yo, mi esposo, él es el que piensa que es un pato. Esto pondría en duda su percepción de la realidad, ¿verdad? Es como el tipo que yacía en el hospital mental en la cama diciendo, soy Napoleón, soy Napoleón, soy Napoleón. Y el tipo en la cama de al lado dijo, no. No lo eres. No, no lo eres. ¿Cómo lo sabes? Soy Dios. Dices, esto es ridículo. Esto no es más ridículo, no más absurdo. No más bizarro que darte un doctorado, cuando eres un necio, felicitándote por tu sabiduría y conocimiento e ideas y logros cuando tu corazón está negro y cerrado completamente al verdadero conocimiento. Profesando ser sabios, se enorgullecen de levantarse y declarar cuán realmente sabios son. Y siempre me recuerda a la ropa nueva del emperador. La historia sobre el emperador que estaba convencido de que llevaba la ropa más hermosa cuando estaba completamente desnudo. Y salía a desfilar la gloria de sus nuevas prendas y todos se reían. Necios, moraino, ¿de dónde obtenemos morón? Tenemos una sociedad de orgullosos morones exhibiéndose como si fueran significativos, como si fueran sabios. Están en programas de entrevistas interminables, derramando sin cesar su necedad. Y eso lleva a un cuarto elemento. La espiral descendente. Va de revelación a rechazo a racionalización. Se dicen a sí mismos que son sabios cuando la verdad es que son morones. Pero la cuarta causa de la ira de Dios es la peor. Revelación rechazada, oscuridad racionalizada y la cuarta, religión. Religión. Esto es tan interesante. Versículo 23.
Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible y de aves y animales de 4 patas y criaturas que se arrastran. ¡Qué ridículo! Religión. Los hombres crean sus propios dioses para acomodar sus propias ideas inútiles. Podrías pensar que la religión es el hombre en su punto más alto. Déjame decirte, la religión es el hombre en su punto más bajo. La religión falsa es el hombre en el fondo, en el fondo. Es el hombre que se ha alejado de la verdad de Dios y cuanto más se aleja, más desciende en la religión falsa satánica. La religión no es el hombre en su punto más alto, es el hombre en su punto más bajo absoluto. Esta es la gota final, como indica el versículo 25, no lo leímos antes porque quería guardarla para ahora. Cambiaron la verdad de Dios por una mentira y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador que es bendito para siempre. Amén. Continuaron adorando. Desarrollaron una religión pero adoraron algo de su propia creación o una creación de Dios. Un animal, un pez, una estrella, una constelación, o un ídolo en lugar del Creador. El versículo 28 lo dice nuevamente. No les pareció conveniente reconocer a Dios más tiempo. No significa que no sean religiosos. O, todo el mundo es religioso, fanáticamente religioso. ¿Ves? El hombre no asciende desde el fango del paganismo y la ignorancia hasta la verdad de Dios. Así no funciona. El hombre no está evolucionando hacia arriba. No está ascendiendo a Dios. Está descendiendo. Cae de la verdad de Dios en el limo de la religión falsa, el falso satánico. La religión no. Es el hombre en su mejor momento, la religión es el hombre en su peor momento. La religión no es el hombre en su punto más alto, es el hombre en su punto más bajo. No es el hombre ascendiendo, es el hombre descendiendo. No es el hombre encontrando a Dios, es el hombre encontrando a Satanás y contentándose con él. La locura máxima es rechazar a Dios y crear un no Dios que no existe y adorar eso. ¿Qué tan loco es eso? Un Dios falso, un Jesús falso y haces eso y te llamas sabio y erudito y pontificas sobre tu religión y tienes todo tipo de complejidades en tu sistema satánico, todo tipo de personas que andan por ahí con títulos y túnicas y autoridad e influencia y poder. Esto es morónico. Los ídolos vienen en todo tipo de formas, desde estatuas primitivas de las culturas más bajas hasta los dioses más elevados del yo y el sexo y la madre naturaleza, desde el águila romana hasta el búho manchado, desde los toros dorados de Egipto hasta los dioses delfines de los ambientalistas, desde la adoración de un palo hasta la adoración de la tierra, desde los aborígenes hasta los ambientalistas, desde el culto panteísta del mundo hasta el ecofeminismo. Desde el ecofeminismo hasta el Islam y todas las demás religiones. No me sorprende que el terrorismo esté asociado con la religión. Es el hombre en su punto más bajo. Es de extrañar que como sociedad entonces estemos luchando con nuestra ética. ¿Es de extrañar que estemos luchando con nuestra moral? Hemos rechazado a Dios. Nos dio revelación, la rechazamos. La racionalizamos y nos llamamos a nosotros mismos una élite, una cultura educada, avanzada y inventamos religión como si fuera un indicador de cuán alto hemos ascendido cuando el hecho es que estamos bajando a velocidad de deformación. Hemos abandonado a Dios y Dios ha devuelto el favor. Y así estamos bajo su ira. Eso plantea la pregunta. ¿Hay alguna esperanza? ¿Hay alguna esperanza para este país, para cualquier sociedad en esta condición? Bueno, te llevaré a un pasaje de las Escrituras que nos da esperanza.
Gira en tu Biblia a los Salmos y quiero que mires esto. Salmo 81, porque este ciclo es un ciclo constantemente visible en la historia, sucediendo todo el tiempo. Ha sucedido antes en Israel. Está sucediendo incluso ahora en Israel. Muchas generaciones del pueblo judío, el pueblo elegido de Dios para una redención futura, muchas generaciones han pasado por este ciclo, rechazando al Dios verdadero, racionalizando sobre su condición, inventando religión compleja, descendiendo. ¿Hay alguna esperanza para ellos en el futuro? ¿Hay alguna esperanza para el mundo occidental, para cualquier nación en el mundo para nosotros? Todo lo que puedo decir es que hay una palabra de esperanza en el Salmo 81. Vamos a ver el versículo 11. Pero mi pueblo no escuchó. Mi voz e Israel no me obedeció. Entonces, está el mismo lenguaje, los entregué a la terquedad de su corazón para que anduvieran en sus propios dispositivos. Eso es Romanos 1. Esto le ha sucedido a Israel. Como dije, la historia del mundo es el juicio del mundo. Dios ha permitido que todas las naciones sigan su propio camino, Hechos 14, nada nuevo. Los entregué. Pero el versículo 13, aquí está un grito lastimero del corazón de Dios. Oh, que mi pueblo me escuchara. Que Israel anduviera en mis caminos. Rápidamente sometería a sus enemigos y volvería mi mano contra sus adversarios. Aquellos que odian al Señor fingirían obediencia a Él. En otras palabras, sería tan bueno estar bajo la protección de Él Señor que la gente incluso fingiría ser creyente. Y el tiempo de su castigo sería para siempre castigando a sus enemigos. Y me encanta el versículo 16. Y te alimentaría con lo mejor del trigo y con miel de la roca te saciaría. Este es un grito lastimero de Dios que dice, oh, que mi pueblo me escuchara, que Israel anduviera en mis caminos. Me apartaría de abandonarlos, de entregarlos a sus propias elecciones pecaminosas para defenderlos y protegerlos y castigar a sus enemigos y los alimentaría con lo mejor del trigo y con miel de la roca los saciaría. ¿La clave? Escúchame, anda. En mis caminos. La única esperanza para esta u otra sociedad es escuchar la palabra del Señor y obedecerla, escucharla. Palabra del Señor y obedecerla. Y sugeriría que este no es un buen momento para hombres débiles predicando mensajes débiles en iglesias débiles. Este es un momento para un ministerio bíblico audaz y poderoso, fuerte que llama a la gente a escuchar la palabra del Señor y responder. Esta es la única esperanza para cualquier pueblo, para cualquier individuo. Padre nuestro, la palabra nos llega con tanta claridad y poder. Gracias por advertirnos. Gracias por la gracia de enfrentarnos con la verdad. Ayúdanos, Señor, a ser proclamadores de tu palabra, la palabra del Evangelio que salva. No es demasiado tarde hasta que Jesús venga, podemos seguir predicando esta palabra hasta los confines de la tierra, a través de esta nación y todas las naciones. Que tu pueblo proclame nada más que tu palabra para que aquellos bajo esta ira actual, puedan ser salvados y escapar de la ira final y eterna. Que haya un gran avivamiento de tu palabra. Y que la gente la escuche y la obedezca. Para tu gloria, pedimos estas cosas. Amén.